La lluvia golpeaba con furia las calles de Guadalajara aquella noche de octubre. Roberto Morales conducía su viejo Tsuru blanco por la avenida Chapultepec, con las manos apretando el volante y los ojos fijos en la carretera mojada. En el asiento trasero, su hija Sofía dormía profundamente, abrazando su mochila del kinder. Eran casi las 11 de la noche, demasiado tarde para que una niña de 5 años estuviera despierta, pero el turno doble en la taquería no le había dado otra opción. «Perdóname, mija», susurró Roberto, mirándola por el espejo retrovisor. Sus ojeras profundas contaban la historia de un hombre que trabajaba 14 horas diarias para mantener a flote un hogar que se sentía vacío desde que Laura los había abandonado hacía 2 años. No por otra persona, simplemente se había ido una mañana dejando una nota sobre la mesa. «No puedo más con esta vida. Lo siento». Los limpiaparabrisas se movían frenéticamente, pero apenas lograban mantener la visibilidad. Roberto redujo la velocidad al pasar por una zona industrial poco iluminada, cerca del mercado de abastos. Fue entonces cuando la vio. Una figura oscura yacía en la banqueta, parcialmente oculta entre 2 vehículos estacionados. Al principio pensó que era basura o ropa abandonada, pero algo en su interior le hizo frenar bruscamente. El Tsuru derrapó ligeramente sobre el pavimento mojado antes de detenerse. «¿Qué haces, papá?», murmuró Sofía, despertando sobresaltada. «Quédate aquí, mi amor. No te bajes del coche por nada del mundo, ¿me entiendes?». La voz de Roberto era firme pero temblorosa. Activó las luces intermitentes y salió del vehículo, sintiendo inmediatamente el azote de la lluvia helada sobre su rostro. Se acercó con cautela, el corazón latiéndole con fuerza. La figura era una persona, definitivamente. Cuando estuvo más cerca, reconoció el uniforme azul marino de la policía estatal. Era una mujer, tendida boca arriba, con sangre mezclándose con el agua de lluvia que formaba pequeños ríos rojos en el concreto. «Dios mío». Roberto cayó de rodillas junto a ella, sin importarle el charco de agua y sangre. La oficial tenía los ojos cerrados, el rostro pálido como papel. Una herida profunda en el abdomen manchaba su uniforme. Roberto buscó pulso en su cuello con dedos temblorosos. Estaba débil, pero ahí estaba viva. «Señorita, ¿me escucha? ¡Aguante! Voy a llamar una ambulancia». Sacó su celular con manos temblorosas y marcó el 911. La línea sonó eternamente antes de que alguien contestara. «Emergencias, ¿cuál es su urgencia?» «Hay una policía herida en la avenida Chapultepec, cerca del mercado de abastos. Está perdiendo mucha sangre. Necesito una ambulancia ya». «Señor, mantenga la calma. ¿La víctima está consciente?». La oficial abrió los ojos lentamente. Eran de un café oscuro, nublados por el dolor. Su boca se movió, intentando hablar. «Se está despertando», informó Roberto al operador. «No te vayas», susurró ella con voz ronca, agarrando débilmente la camisa de Roberto con una mano ensangrentada. «Por favor, no me voy a ningún lado. La ambulancia viene en camino». Roberto tomó su mano, sintiendo lo fría que estaba. Con su otra mano presionó la herida del abdomen, intentando detener el sangrado. La oficial gimió de dolor. Mi placa», susurró. «Moreno, Daniela Moreno». «Está bien, Daniela, yo soy Roberto. Vas a estar bien, ¿me oyes? Tienes que aguantar». Daniela negó débilmente con la cabeza, sus ojos llenándose de lágrimas. «Me dispararon. Eran 3. Yo vi algo que no debía». «No hables, guarda tu energía. Si no logro sobrevivir». Su voz se quebró. «Mi hijo, Mateo, tiene 8 años. Está con mi mamá en Tlaquepaque. Dile que...». «Tú se lo vas a decir», interrumpió Roberto con firmeza, «porque vas a salir de esta. Te lo prometo». Desde el coche, Sofía había bajado la ventanilla. «¿Papá? ¿Está todo bien?» «Sofía, sube la ventanilla, ya»,
gritó Roberto, más fuerte de lo que pretendía. No quería que su hija viera esto. Las sirenas comenzaron a sonar a la distancia, acercándose rápidamente. Daniela cerró los ojos nuevamente, su respiración volviéndose más superficial. Roberto sintió pánico. ¡No! Daniela, mírame. ¡Abre los ojos! Presionó con más fuerza la herida, su propia camisa ahora empapada en sangre. Piensa en Mateo. Tu hijo te necesita. No puedes rendirte. Los párpados de Daniela temblaron y se abrieron lentamente. Gracias, susurró apenas audible. Una patrulla llegó primero, derrapando hasta detenerse. 2 oficiales saltaron del vehículo. «¡Agente caído! ¡Necesitamos esa ambulancia ahora!», gritó uno de ellos al radio mientras corría hacia ellos. Reconoció a Daniela inmediatamente. «¡Es la sargento Moreno! ¡Dios, no!». La ambulancia llegó 60 segundos después. Los paramédicos trabajaron con eficiencia militar, estabilizando a Daniela y subiéndola a una camilla. Roberto se quedó de pie, cubierto de sangre, temblando bajo la lluvia que no dejaba de caer. Un oficial mayor se acercó a él. Su placa indicaba Capitán Reyes. «Usted la encontró, ¿verdad?». Roberto asintió, incapaz de hablar. «Nos salvó a una de las mejores», dijo Reyes, su voz cargada de emoción. «La sargento Moreno lleva 6 meses investigando una red de tráfico de drogas dentro del mismo departamento. Alguien descubrió lo que estaba haciendo». La ambulancia partió con las sirenas aullando en la noche. Roberto observó las luces rojas desaparecer en la distancia, preguntándose si volvería a ver a la mujer cuyos ojos le habían suplicado que no la abandonara. «Señor Morales», continuó el capitán Reyes, leyendo la identificación que Roberto había entregado. «Necesito que venga a la estación mañana para dar su declaración. Pero quiero que sepa algo. Lo que hizo esta noche, no cualquiera se detiene. La mayoría habría seguido de largo. Le debe usted la vida». Roberto miró hacia su coche, donde Sofía lo observaba con ojos muy abiertos detrás de la ventanilla empañada. Pensó en todas las veces que había sentido que su vida no tenía propósito, que solo existía para sobrevivir un día más. Esta noche, sin saberlo, había dado el primer paso hacia algo que cambiaría todo. «Solo hice lo correcto», respondió finalmente. El capitán asintió gravemente. «En estos días, eso es más raro de lo que debería ser». El Hospital Civil de Guadalajara olía a desinfectante y café frío cuando Roberto entró 3 días después del incidente. Había pasado esos días en un limbo extraño, dando declaraciones a la policía, respondiendo preguntas de investigadores internos y despertándose en medio de la noche, recordando los ojos de Daniela, suplicándole que no la abandonara. Sofía lo había llenado de preguntas que él no sabía cómo responder. «¿La señora policía está bien, papá? ¿Por qué tenía tanta sangre? ¿Los malos la lastimaron?». Cada pregunta era una puñalada en su conciencia de padre que había expuesto a su hija a algo tan traumático. Pero aquí estaba, en el hospital, con un ramo de flores baratas que había comprado en el Oxxo de la esquina. No sabía por qué había venido. Bueno, sí lo sabía. No podía dejar de pensar en ella, en su hijo Mateo, en si había sobrevivido. La recepcionista lo dirigió al 3er piso, unidad de cuidados intensivos. Cuando salió del elevador, encontró a un grupo de policías uniformados reunidos en la sala de espera. Las conversaciones cesaron cuando lo vieron acercarse, todos los ojos clavados en él. El capitán Reyes se levantó de inmediato extendiendo su mano. «Señor Morales, no esperaba verlo aquí. Yo solo quería saber cómo está, si está bien». Roberto se sintió repentinamente fuera de lugar, consciente de su ropa de trabajo y sus zapatos gastados. Una sonrisa cansada apareció en el rostro del capitán. «Está viva gracias a usted. Perdió mucho sangre, pero los doctores dicen que se recuperará completamente». Su respuesta rápida la salvó. Un peso que Roberto no sabía que estaba cargando se levantó de sus hombros. «¿Puedo verla?». El capitán dudó.
intercambiando miradas con los otros oficiales. Ha estado preguntando por usted. Constantemente. Dice que necesita agradecerle personalmente. Roberto siguió al capitán por un pasillo blanco hasta una habitación privada al final. Dentro, Daniela estaba recostada en la cama del hospital, conectada a varios monitores. Se veía diferente sin el uniforme y la sangre, más joven, más vulnerable. Su cabello negro estaba recogido en una trenza despeinada y tenía más color en las mejillas que aquella noche bajo la lluvia. Cuando vio a Roberto, sus ojos se iluminaron. «Tú», dijo, su voz aún débil pero firme, «el hombre que se quedó». Roberto se acercó tímidamente, las flores pareciendo ridículas en sus manos. «Traje esto. No sé si puedes tener flores aquí». Daniela sonrió, y Roberto notó que tenía un hoyuelo en la mejilla izquierda. «Puedo tenerlas, gracias». Hizo una pausa, sus ojos humedeciéndose. «Gracias por salvarme la vida. Los doctores dicen que si hubieras llegado 5 minutos más tarde, no tienes que agradecer. Cualquiera habría hecho lo mismo». «No», interrumpió ella con firmeza. «No cualquiera. La mayoría de la gente habría seguido de largo, especialmente en esa zona, a esa hora, con una niña en el coche. Pusiste en riesgo tu seguridad y la de tu hija por mí, una completa desconocida». El capitán Reyes intervino desde la puerta. «Señor Morales, hay algo que debe saber. Los hombres que atacaron a la sargento Moreno siguen sueltos. Son oficiales corruptos que trabajan para el cártel. La sargento estaba a punto de exponerlos cuando la emboscaron». Roberto sintió un escalofrío. «Eso significa que usted es un testigo», completó Reyes, «y potencialmente un objetivo. Su rostro estuvo en todas las patrullas que respondieron esa noche. No podemos garantizar que alguien del lado equivocado no lo haya visto o averiguado quién es». «Dios mío». Roberto se sentó pesadamente en una silla junto a la cama. «Sofía, ¿mi hija está en peligro?» Daniela extendió su mano tomando la de Roberto. Su apretón era sorprendentemente fuerte. «No voy a permitir que nada les pase. Te lo prometo. El capitán Reyes está organizando protección para ti y tu hija hasta que arrestemos a estos tipos. No puedo aceptar eso. Yo trabajo, tengo que mantener a mi familia». «Y lo harás», aseguró el capitán, «pero con un oficial civil cerca, al menos por unas semanas». Durante los siguientes días, Roberto descubrió que su vida había cambiado drásticamente. Un oficial vestido de civil lo seguía discretamente al trabajo y a la casa. Sofía, asustada al principio, comenzó a llamarlo el tío guardián. Roberto tuvo que explicarle, de la manera más suave posible, que algunos hombres malos no estaban contentos porque papá había ayudado a la señora policía. Pero la mayor sorpresa vino cuando Daniela, después de una semana en el hospital, fue dada de alta y apareció en la taquería donde Roberto trabajaba. Entró cojeando ligeramente, apoyándose en un bastón, pero vestida de civil. Jeans, una blusa blanca y una chamarra de mezclilla. Sin el uniforme, parecía una persona completamente diferente, más cercana, más humana. «¿Daniela?» Roberto dejó caer el trapo con el que limpiaba las mesas. «¿Qué haces aquí? Deberías estar descansando». «Ya me cansé de descansar», respondió ella con una sonrisa. «Además, me dijeron que aquí hacen los mejores tacos al pastor de Guadalajara. Tenía que comprobarlo por mí misma». Roberto rió nerviosamente, consciente de que su jefe y los otros empleados los observaban con curiosidad. «Siéntate, te preparo algo especial». Mientras cocinaba, Roberto podía sentir los ojos de Daniela sobre él. Había algo en su presencia que lo ponía nervioso, pero de una manera que no había experimentado en años. Cuando le sirvió los tacos, se sentó frente a ella. «¿Cómo está Mateo?», preguntó Roberto, recordando al hijo que ella había mencionado aquella noche. El rostro de Daniela se iluminó. «Asustado al principio, pero bien. Mi mamá lo está cuidando. Es un niño fuerte». Hizo una pausa. «Me gustaría que lo conocieras y que conociera a Sofía también». Roberto parpadeó sorprendido.
¿Por qué? Porque Daniela lo miró directamente a los ojos. Me diste una segunda oportunidad de ser madre. Y creo que la vida nos puso en el camino del otro por una razón. Durante las siguientes semanas, algo inesperado comenzó a florecer. Daniela visitaba regularmente la taquería, a veces con Mateo, un niño de ojos vivaces y sonrisa traviesa. Sofía y Mateo se hicieron amigos instantáneamente, jugando en el pequeño parque cerca de la taquería, mientras Roberto y Daniela conversaban. Roberto aprendió que Daniela era viuda. Su esposo, también policía, había muerto en servicio 3 años atrás. Ella había canalizado su dolor en la búsqueda de justicia, lo que la había llevado a investigar la corrupción dentro del departamento. Me prometí a mí misma que ningún otro niño quedaría huérfano por culpa de policías corruptos, le confesó una tarde, mientras observaban a los niños jugar. Por eso seguí investigando, incluso cuando me advirtieron que parara. Eso fue muy valiente, dijo Roberto, o muy imprudente. Daniela rió, probablemente ambas cosas. La investigación de Daniela finalmente dio frutos. Con su testimonio y las pruebas que había recopilado secretamente, 5 oficiales corruptos fueron arrestados, incluyendo un comandante de alto rango. La noticia sacudió a la Policía Estatal de Jalisco, pero también trajo esperanza de que las cosas podían cambiar. El día que anunciaron los arrestos, Roberto cerró temprano la taquería y llevó a Sofía al hospital donde había comenzado todo. Esta vez era para celebrar. 6 meses después del encuentro aquella noche lluviosa, Roberto Morales estaba parado frente al espejo de su pequeña casa en Tlaquepaque, ajustándose una corbata prestada. Sus manos temblaban ligeramente, no por miedo, sino por la emoción de lo que representaba este momento. Sofía apareció en la puerta de su habitación, llevando un vestido rosa que Daniela le había comprado la semana anterior. ¿Cómo me veo, papá? Roberto se agachó frente a ella, con los ojos humedecidos. Como una princesa, mija. Tu mamá, quiero decir Laura, estaría orgullosa de lo hermosa que te has vuelto. Sofía abrazó a su padre. En estos meses, la niña había florecido de maneras que Roberto nunca imaginó posibles. Ya no era la niña callada y tímida que dormía en el asiento trasero de un Tsuru mientras su padre trabajaba turnos dobles. Ahora tenía una amiga, Mateo, y algo que se parecía peligrosamente a una segunda madre. ¿Daniela va a ser mi nueva mamá?, preguntó Sofía con la franqueza brutal de los niños de 5 años. Roberto tragó saliva. ¿Te gustaría que lo fuera? Sofía asintió con entusiasmo. Ella es buena, y Mateo es divertido, y ya no estás triste todo el tiempo, papá. Tenía razón. Roberto no se había dado cuenta de cuánto tiempo había pasado simplemente existiendo, sobreviviendo, sin realmente vivir. Daniela había traído luz a un mundo que se había vuelto gris y monótono. El sonido de un claxon lo sacó de sus pensamientos. Era Daniela, llegando para recogerlos. Roberto todavía trabajaba en la taquería, pero ya no hacía turnos dobles. Daniela, completamente recuperada, había regresado al trabajo y había sido promovida a teniente por su valentía y su investigación. Con su ayuda, Roberto había comenzado a ahorrar para abrir su propio negocio algún día. Pero hoy no era un día de trabajo. Hoy era la inauguración del Centro Comunitario Oficial Ramírez, nombrado en honor al esposo fallecido de Daniela. El proyecto había sido idea de ella, un lugar donde niños de barrios difíciles podían ir después de la escuela, recibir ayuda con la tarea, aprender oficios y estar seguros mientras sus padres trabajaban. Roberto había sido voluntario desde el principio, enseñando a los jóvenes a cocinar y ayudando con el mantenimiento del edificio. Era su manera de retribuir, de honrar la segunda oportunidad que la vida le había dado. Cuando llegaron al centro, ubicado en una zona que solía ser conocida por la violencia de pandillas, encontraron a cientos de personas reunidas. Policías, familias del vecindario, funcionarios del gobierno, todos habían venido a celebrar.
El capitán Reyes, ahora ascendido a comandante, subió al pequeño escenario temporal. Hace 6 meses casi perdimos a una de nuestras mejores oficiales. Pero gracias al valor de un ciudadano común, la teniente Moreno está aquí con nosotros hoy, y juntos han creado algo que transformará a esta comunidad. Daniela subió al escenario, todavía con una ligera cojera que probablemente nunca desaparecería por completo. Aquella noche, bajo la lluvia, pensé que iba a morir. Pensé en mi hijo Mateo, en que crecería sin madre, como yo crecí sin padre. Pero alguien se detuvo. Alguien que tenía todas las razones para seguir de largo, para proteger a su propia hija, se quedó y me salvó la vida. Sus ojos encontraron a Roberto entre la multitud. Roberto Morales me enseñó que en este mundo todavía hay héroes. No usan uniformes ni capas. Trabajan turnos dobles en taquerías, crían solos a sus hijos y aún así encuentran la fuerza para ayudar a un extraño. Este centro es para todas las personas como Roberto, que merecen un lugar donde sus familias puedan prosperar y estar seguras. Los aplausos fueron ensordecedores. Roberto sintió lágrimas corriendo por sus mejillas mientras Sofía lo abrazaba fuertemente. Después de la ceremonia, mientras los niños del vecindario exploraban el nuevo centro con asombro, Roberto y Daniela se encontraron en el pequeño jardín trasero que habían plantado juntos. Mateo y Sofía perseguían mariposas entre las flores de cempasúchil. «Nunca imaginé que mi vida terminaría aquí», dijo Roberto suavemente. «Hace un año solo intentaba sobrevivir cada día. Ahora estás viviendo», completó Daniela tomando su mano. «Los dos estamos viviendo». Roberto la miró. Mujer extraordinaria que había entrado en su vida de la manera más improbable. ¿Sabes qué es lo más extraño? Esa noche cuando te encontré, pensé que solo estaba haciendo lo correcto. No tenía idea de que estaba salvando mi propia vida también. Daniela sonrió, ese hoyuelo apareciendo en su mejilla. Nos salvamos mutuamente. Esa es la parte más hermosa. En las semanas que siguieron, la relación entre Roberto y Daniela continuó profundizándose. No fue un romance de telenovela con grandes gestos y declaraciones dramáticas. Fue algo más sólido, construido sobre respeto mutuo, admiración y el entendimiento compartido de lo que significaba luchar por una vida mejor. Una noche de noviembre, exactamente un año después de aquel encuentro lluvioso, Roberto invitó a Daniela a cenar en su casa. Había cocinado durante horas, preparando mole, arroz y frijoles de la olla. Mateo y Sofía estaban con la mamá de Daniela, dándoles a los adultos una noche rara de tranquilidad. Después de la cena, mientras lavaban los platos juntos en la pequeña cocina, Roberto tomó coraje. «Daniela, hay algo que quiero preguntarte». Ella se volvió hacia él, el agua jabonosa goteando de sus manos. «¿Qué pasa?» Roberto secó sus manos nerviosamente en un trapo. «Yo sé que ninguno de nosotros está buscando apresurarse en nada. Los dos hemos sufrido, perdido personas que amábamos. Pero estos meses contigo han sido los más felices de mi vida desde que nació Sofía». «Roberto», Daniela comenzó, sus ojos brillando. «Déjame terminar», pidió él, tomando sus manos. «No tengo un anillo elegante. No tengo mucho que ofrecer excepto trabajo duro y un corazón que quiere amarte a ti y a Mateo con todo lo que tiene. Sofía te adora. Yo te amo. Y sé que juntos podemos construir algo hermoso. ¿Te casarías conmigo?» Daniela no respondió inmediatamente. En cambio, lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Cuando finalmente habló, su voz temblaba de emoción. Cuando estaba tirada en esa calle, sangrando y segura de que iba a morir, le pedí al universo una cosa más, una oportunidad más de ver a mi hijo crecer, y el universo me envió a ti. Apretó las manos de Roberto. «Sí, 1000 veces sí». Se abrazaron en esa pequeña cocina, dos personas rotas que habían encontrado la manera de volverse completas juntas.
3 meses después, se casaron en una ceremonia sencilla en el Centro Comunitario Oficial Ramírez. No hubo ostentación ni lujo, solo amigos, familia y compañeros oficiales celebrando el amor que había surgido de la tragedia. Sofía fue la portadora de las flores, caminando con orgullo por el pasillo improvisado. Mateo, vestido con un traje que le quedaba un poco grande, fue el portador de los anillos. Cuando el juez pronunció a Roberto y Daniela como esposos, los 2 niños vitorearon más fuerte que nadie. La fiesta duró hasta la madrugada. Hubo mariachis, tacos preparados por Roberto con ayuda de sus compañeros de la taquería y baile. El comandante Reyes dio un brindis emotivo sobre cómo el acto de bondad de un solo hombre había cambiado tantas vidas. Roberto Morales no solo salvó a la teniente Moreno aquella noche, dijo, levantando su copa. Nos salvó a todos. Nos recordó por qué hacemos este trabajo, por qué luchamos contra la corrupción y por qué nunca debemos perder la fe en la humanidad. Brindo por Roberto y Daniela, que su amor siga siendo un faro de esperanza para todos nosotros. Mientras bailaban su primera pieza como esposos, Roberto susurró en el oído de Daniela, ¿quién habría pensado que una noche horrible se convertiría en el mejor momento de mi vida? Daniela se rió, apoyando su cabeza en el hombro de su esposo. La vida tiene una manera extraña de sorprendernos. Solo tenemos que estar abiertos a las posibilidades. 1 año después de la boda, Roberto finalmente abrió su propio restaurante, Tacos Moreno, nombrado en honor a su nueva familia. Era un pequeño local, en el mismo vecindario donde se encontraba el centro comunitario, empleando a jóvenes del área que necesitaban una oportunidad. Daniela continuó su trabajo en la policía, ahora como capitana, liderando una unidad especial enfocada en combatir la corrupción. Su historia se había vuelto legendaria en el departamento, un recordatorio de que vale la pena luchar por lo correcto sin importar el costo. Mateo y Sofía crecieron como hermanos de verdad, peleando como todos los hermanos, pero defendiéndose ferozmente cuando cualquiera intentaba meterse con el otro. En la escuela contaban con orgullo la historia de cómo sus padres se habían conocido. Aunque omitían las partes más gráficas, los domingos se convirtieron en día de familia sagrado. Visitaban a la mamá de Daniela en Tlaquepaque, llevando comida y pasando el día juntos. Roberto enseñó a Mateo a cocinar las recetas tradicionales que su propia abuela le había enseñado. Daniela le enseñó a Sofía sobre valentía y lo que significa defender lo correcto. En las noches tranquilas, cuando los niños estaban dormidos, Roberto y Daniela se sentaban en el pequeño patio de su nueva casa, tomados de la mano, mirando las estrellas. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Roberto una noche. De todo lo que pasaste, del dolor, de casi morir. Daniela lo miró, su expresión seria pero serena. Cada cicatriz que tengo, cada pesadilla que todavía tengo a veces, cada segundo de dolor, valió la pena porque me trajo aquí, contigo. No cambiaría nada. Roberto besó su frente suavemente. Yo tampoco, ni un segundo. La historia de Roberto y Daniela se convirtió en leyenda en Guadalajara. Los periódicos locales la cubrieron, no como una noticia más de violencia, sino como una historia de esperanza y redención. El Centro Comunitario Oficial Ramírez se expandió, abriendo 2 ubicaciones más en otros vecindarios difíciles. Pero para Roberto y Daniela, lo más importante no era el reconocimiento público o las medallas que Daniela recibió por su valentía. Era lo que habían construido juntos, una familia, un hogar lleno de risa y amor, y la certeza de que incluso en los momentos más oscuros, la bondad humana puede brillar. 5 años después de aquella noche lluviosa, Roberto estaba en la cocina de Tacos Moreno, preparando para el servicio de la cena. La radio tocaba música norteña de fondo. A través de la ventana podía ver a Daniela llegando en su patrulla,
todavía uniformada después de su turno. Sofía, ahora de 10 años, corría para abrazarla. Mateo, de 13 y ya casi de la misma altura que su madre, la seguía. Daniela los abrazó a ambos, riéndose de algo que Sofía estaba contándole con entusiasmo. Roberto observó la escena, su corazón hinchándose de gratitud. Pensó en el hombre que había sido aquella noche, cansado, solo, simplemente tratando de sobrevivir otro día más. Nunca hubiera imaginado que detenerse para ayudar a una desconocida cambiaría completamente el curso de su vida. Daniela entró al restaurante todavía riendo y caminó directamente hacia Roberto. Lo besó rápidamente antes de robar un taco del plato de preparación. «¿Cómo estuvo tu día?», preguntó él. «Largo, pero bueno. Arrestamos a 3 traficantes que operaban cerca de una secundaria. Las calles están un poco más seguras esta noche». Hizo una pausa, mirándolo con ese brillo en los ojos que todavía lo hacía sentir como un adolescente enamorado. «¿Y el tuyo?». Roberto sonrió, pasando su brazo alrededor de su cintura. «Perfecto, como todos los días contigo». Afuera, el sol se ponía sobre Guadalajara, pintando el cielo de naranja y rosa. En la distancia se podían oír las sirenas de la ciudad, recordatorio constante de que el peligro nunca desaparecía completamente. Pero aquí, en este pequeño restaurante, rodeado de su familia y del aroma de tortillas frescas y carne asada, Roberto Morales sabía que había encontrado algo que pensó que nunca tendría. Un hogar verdadero, un amor verdadero y un propósito más allá de simplemente sobrevivir. Aquella noche lluviosa hace 5 años, cuando se había detenido para ayudar a una policía moribunda, no solo había salvado una vida, se había salvado a sí mismo, a su hija, y había encontrado una familia que nunca supo que necesitaba. Y todo porque decidió quedarse cuando otros habrían seguido de largo. Esa fue la lección que Roberto y Daniela compartieron en cada oportunidad. A veces, los momentos más oscuros de nuestras vidas son simplemente el prólogo a los capítulos más hermosos. Solo tenemos que tener el coraje de quedarnos, de ayudar, de abrir nuestros corazones a las posibilidades que el universo nos presenta. En un mundo que a menudo parecía lleno de oscuridad, ellos eran la prueba viviente de que la bondad, el amor y la esperanza todavía existían, y que valía la pena luchar por ellos.